nosotros caminando hacia niveles superiores de trabajo para el desarrollo. La alianza histórica y estratégica que ha firmado el presidente Putin y que yo he firmado aquí en Venezuela es para la paz, es para el desarrollo, es para trasladar sus conocimientos científicos, tecnológicos. Esto no se queda en la teoría, no se queda en un documento frío, no se queda simplemente en letras, es en la acción. Rusia y Venezuela, en la práctica estamos así, más unidos que nunca. Esta Rusia hermosa, renacida. Rusia y Venezuela unidos frente a la amenaza. Y es que en esta geopolítica mundial hoy tan convulsa resulta importante lo que se ha dado en los últimos días, que es la ratificación de un acuerdo de asociación estratégica y de cooperación entre estos dos países, Rusia y Venezuela. Un proceso que ha tenido todo su protocolo, como bien debe ser, primeramente ese encuentro entre ambos mandatarios, donde, por supuesto, se dan todas las negociaciones al respecto. Luego esto pasa a ambos parlamentos. Una vez que los parlamentos aprueban tanto el de Rusia como el de Venezuela, viene entonces la ratificación por parte del presidente Nicolás Maduro Moros y ahora, lo más reciente en esta semana, la ratificación por parte de Vladimir Putin, el presidente de la Federación de Rusia. Vean ustedes entonces cómo esta semana se consolida y además de manera mediática se da esa información de el fortalecimiento de estas relaciones que abordan diferentes áreas para el beneficio mutuo de ambos países, en materia de energía, en materia de defensa, todo esto con unos principios que tienen que ver precisamente con esa igualdad que tienen ambos estados. Y de allí la diferencia, como ya lo hemos dicho, en esta geopolítica mundial tan convulsa, donde unos pretenden seguir dominando y que otros sean los dominados, y en paralelo este surgimiento de esa nueva forma de relaciones, de esa nueva geometría del poder en las relaciones internacionales, donde todos los estados son soberanos e independientes y hay respeto. Y de allí la importancia que hoy podamos mirar eso en este programa especial, el análisis a profundidad de lo que han sido en este particular las relaciones entre Rusia y Venezuela, que como ya hemos comentado se ratifica esta semana entonces ese acuerdo de asociación estratégica y de cooperación. Pero ahora bien, vamos a mirar un poco el contexto y a hacer un repaso por lo que han sido estos acuerdos entre Rusia y Venezuela, que datan además desde el 2001 y de allí vamos a hacer rápidamente el repaso hasta el 2024 porque durante este tiempo se han rubricado cerca de 400 acuerdos entre Rusia y Venezuela. Al menos 30 están vinculados al área de seguridad y defensa. Por supuesto, esto también es importante en el marco de lo que ha sido este tema de la seguridad nacional. No se conocen detalles hasta el momento de cuál es el verdadero alcance y magnitud en cooperación de estas naciones en esa materia. Sin embargo, hay datos que nosotros hoy podemos comentarles, aspectos que ya son conocidos y tienen que ver precisamente con la adquisición de algunos rifles y vamos a comentarles a continuación el de asalto AK-103, también dos escuadrones de aviones de combate multiuso, un Sukhoi Su-30 MK2, así como la construcción en Acarigua, el Estado portuguesa, del Centro Multipropósitos de Mantenimiento y Reparación de Helicópteros, que lleva por nombre General de Brigada Pedro Pérez Delgado Maizanta. Esto ubicado en el Aeropuerto General de la Brigada Osvaldo Guevara Mujica de Acarigua, como ya le hemos comentado. Vean ustedes allí en materia de defensa y en la adquisición de material militar, que es lo que se ha venido desarrollando entre Rusia y Venezuela. El más reciente acuerdo se firmó el 7 de mayo en Moscú, precisamente, como ya les había comentado, entre el presidente Vladimir Putin y Nicolás Maduro Moros. Eso fue durante la visita que realizara el presidente Nicolás Maduro Moros a Rusia por las celebraciones conmemorativas del 80 aniversario del Día de la Victoria, la Gran Guerra Patria. Ya convertido hoy día este acuerdo en normativa legal, tiene una vigencia de 10 años con una renovación automática por un periodo de 5 años. Se trata entonces de la ley aprobatoria del Tratado de Asociación Estratégica y Cooperación entre Venezuela y Rusia.
el cual abarca áreas como defensa, energía, tecnología y cooperación económica. Esto para consolidar ese desarrollo conjunto que se ha venido dando también en el campo de la seguridad y defensa, así como esa cooperación técnico-militar. El acuerdo además prevé la creación de un comité mixto para coordinar la inversión rusa en lo que es la modernización de refinerías venezolanas, así como la transferencia de tecnología en el sector de energías renovables y la participación conjunta en programas de investigación espacial y telecomunicaciones. Por cierto, hoy en ese primer congreso en esta materia tuvo presencia Rusia. Otro de los temas importantes que se contemplan en este acuerdo, que ya es ley, es construir una infraestructura financiera independiente para el comercio e inversión. Importante este punto, además que se busca también profundizar las inversiones conjuntas en petróleo, gas y minería. Otro de los aspectos relevantes es la coordinación de posiciones energéticas en la OPEP y en el Foro de Países Exportadores de Gas. Vamos mirando allí entonces de qué van todos esos ejes que transversalizan este acuerdo. ¿Cuáles son los alcances de este tratado? Vamos a mirarlo de inmediato y tiene que ver uno de ellos en lo que tiene que ver con el plano financiero. ¿Qué busca? ¿Cuál es el alcance de estos acuerdos en esa materia? Bueno, uno de esos es reducir la dependencia de circuitos dominados por Estados Unidos y Europa, el denominado Occidente colectivo, así como esos mecanismos de pago y crédito en monedas nacionales, ya sea en rublos, que es la moneda rusa, o en bolívares, que es nuestra moneda. Asimismo, se contemplan esos esquemas bilaterales resistentes ¿a qué? Al bloqueo, a las mal llamadas sanciones, conocidas como las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por el gobierno norteamericano. En el plano energético, allí el alcance tiene que ver con ese instrumento que va priorizando proyectos de exploración y producción de pozos, campos, levantamiento de crudo y gas, así como el transporte y el procesamiento en oleoductos, gasoductos, terminales, plantas, con transferencia tecnológica y el acceso a los mercados, alineados con la coordinación en la OPEP y por supuesto con las plataformas gasíferas que ya hemos mencionado, ese foro de países exportadores de gas. Seguimos mirando ahora qué va o de qué va en el alcance en el área militar. Allí se tiene contemplada esa cooperación técnico-militar que va orientada a reforzar la capacidad defensiva y garantizar la seguridad de ambos estados frente a lo que son las amenazas externas, así como esa cooperación entre Rusia y Venezuela en la ONU y otras organizaciones multilaterales en el área también de control de armas. Seguimos revisando el alcance de este acuerdo de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela. Veíamos ahí entonces esos aspectos importantes, lo que tiene que ver con el área financiera, con el área militar y por supuesto con el área energética. A grosso modo, hoy le hemos presentado en esta primera parte del programa el alcance entonces de este gran tratado que viene a enviar un mensaje al mundo de fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Rusia en un contexto donde la amenaza de Occidente está latente, donde cada vez se vuelve más agresivo y pierde todo argumento para justificar que debe mantenerse en el poder o en ese plan de dominación estratégica que ellos tienen ya planteado desde hace más de 200 años, pero que hoy el mundo le da una respuesta diferente a esa dominación. Es parte del análisis que tenemos para esta noche. Por eso la invitación es a que esté súper atento. Recuerden que estamos por redes sociales, @soykatyvega en todas las plataformas. También nos pueden encontrar como @claramentebzla en todas las redes sociales y en nuestro canal en Telegram como Claramente. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a conversar con nuestro invitado. Se trata de Wilmer de Pablos, quien es un analista, experto en la geopolítica mundial y por supuesto un amigo de la casa, y quien hace análisis muy acertados, sobre todo para defender lo que siempre nosotros hemos elevado acá y en todos los espacios posibles, la verdad de Venezuela. Vamos a la pausa y ya venimos con más.
Estamos de vuelta desde el Estudio 4 Venezolana de Televisión, totalmente en vivo. Como ustedes pudieron darse cuenta al inicio, yo estaba sosteniendo una mínima conversación con nuestro invitado de hoy. Se trata de Wilmer de Pablos, a quien de inmediato le doy la bienvenida porque ya hay que develar quién me acompaña en este estudio y porque Clara apareció en el primer momento como hablando hacia otro lado. Bueno, fíjate, Wilmer, ya hemos hecho toda una introducción al tema. Bienvenido a nuestro programa especial. Sí, bueno, primero gracias por la invitación una vez más, Clara. Por supuesto, sabes que Venezolana de Televisión siempre cumple un rol muy importante, sobre todo en el contexto de una guerra que es esencialmente híbrida, de cuarta, de quinta generación y que además está dirigida a la mente del pueblo y por supuesto al gobierno, porque la guerra cognitiva implica, sobre todo en el contexto de esta operación psicológica muy fuerte dirigida contra Venezuela, busca amedrentar a nuestro pueblo y hacerlo presa fácil de la manipulación, utilizando el miedo y el pánico y el terror. Y a nuestro pueblo y a nuestros gobernantes queriéndolos intimidar, pero no saben que están hechos de la fibra del libertador Simón Bolívar, del verbo del comandante Chávez, que se encargó de formar, por supuesto, a todo el equipo que hoy acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro. Y te escuchaba en la introducción y efectivamente, Clara, es muy importante resaltar la relación ruso-venezolana, que además data de muchos años porque el presidente Chávez no solamente la fortaleció, sino que además el propio presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a la facultad que tiene, conforme al artículo 236, numeral cuarto de la Constitución, que lo hace director de forma exclusiva y excluyente de las relaciones internacionales, las ha fortalecido. Y en el contexto actual esto tiene una lectura muy importante. Yo, Clara, diría que todo análisis requiere del elemento histórico y del elemento geográfico para que nosotros cumplamos el rol que tenemos en la comunicación política, pero con visión geopolítica. Y aquí hay tres elementos fundamentales. Entender los tres elementos estratégicos detrás del imperio norteamericano por el que apuntan a Venezuela, a Latinoamérica y por qué ven a Rusia como un enemigo del imperio norteamericano. Es muy importante eso que acabas de decir, Wilmer, porque es precisamente lo que ha ocurrido esta semana, que es la ratificación por parte del presidente Vladimir Putin de este acuerdo de asociación estratégica y de cooperación entre Venezuela y Rusia, tiene su relevante interés por el contexto que ya estás mencionando, esos tres elementos que ya vas a desarrollar, porque nos van a permitir comprender por qué es tan importante que hoy Venezuela y Rusia, en esta geopolítica mundial tan convulsa, estén fortaleciendo sus relaciones. No es cualquier cosa lo que se está ratificando hoy entre ambas naciones. Y por eso es que es importantísimo, sobre todo, hacer comunicación de forma llana, transparente y lo más potable posible para nuestro pueblo, para el común de nuestros ciudadanos que oyen, porque nuestra intención desde la comunicación es que ellos se apropien del conocimiento. En la medida en que se apropian del conocimiento y que tienen una visión clara, no son presas fáciles de la manipulación y no ocurre en nuestro país como acaba de ser ratificado y ocurrió en Argentina cuando un pueblo es manipulado y es llevado a través de las elecciones ¿sí? a su propio suicidio, diríamos. En Venezuela esto no ocurre. Por una razón simple, el presidente Hugo Chávez se encargó de despertar la conciencia de nuestro pueblo utilizando el elemento histórico, el elemento geográfico. ¿Qué es lo primero que tenemos que resaltar de cara a un análisis estructural con visión geopolítica? Entender cuáles son los objetivos estratégicos del imperio norteamericano. Y el primero de ellos es apoderarse de las riquezas de nuestros pueblos, es decir, apropiarse de las riquezas del subsuelo en Venezuela y también en Rusia. Pero además de eso, su otro objetivo estratégico es acabar con esos dictadores, es decir, esos hombres elegidos por el pueblo que no les son serviles a los intereses del Estado norteamericano, entendiendo una vez más clara que nosotros no estamos frente a una democracia, sino a una corporocracia, que Estados Unidos es una estructura. Ese gobierno es una estructura al servicio de las corporaciones. ¿De qué corporaciones? De las corporaciones militares, de la corporación del narcotráfico, de la corporación de la energía, de la corporación de las finanzas, de la corporación de las telecomunicaciones. Entonces,
ese segundo elemento es muy importante, entender que por eso es que en Venezuela vemos a una mujer escondida a la espera de que suceda la gran transición que ella sueña para ser puesta, como hicieron con Milei, como hicieron con Dina Boluarte, como hicieron con Daniel Noboa, porque se supone en la mente de ellos que ella es la sucesora que les va a garantizar a ellos, ¿qué les va a garantizar? Los recursos naturales, el gobierno genuflexo que ellos tendrían con ella al frente, pero además de eso, el tercer elemento estratégico de Estados Unidos en la región es acabar con la relación que esta región latinoamericana ha fortalecido con los grupos emergentes, es decir, con la potencia militar que es Rusia, con la potencia económica que es China, con Irán, por supuesto, con la India y con todos los países que hoy conocemos como el BRICS, que hoy acompañan 50 naciones, estos grupos. Entonces, los tres elementos fundamentales son hacerse de las riquezas, tener gobiernos genuflexos y además de eso, por supuesto, acabar con las religiones para mantener su hegemonía utilizando la famosa doctrina que se conoce como la doctrina Monroe, pero yo le agregaría, además de esto, la doctrina del golpe y la guerra y el garrote y la zanahoria de Roosevelt. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que por un lado su visión, la visión que ellos tienen es que América Latina, es decir, lo que ellos llaman su patrio trasero, les pertenece de acuerdo a la teoría de John Quincy Adams, que se conoce como la doctrina Monroe, y por supuesto la forma de hacer política de Roosevelt en esa época, presionando a Latinoamérica y sobre todo al Caribe, es decir, la historia se repite. Fíjese que en el tercer elemento, que es socavar las relaciones con potencias emergentes, mencionado a Rusia, y por eso vuelvo al inicio, porque es tan importante que hoy, pese a esa insistencia, además ya Trump también hace 2 días decía que no quería nada con Rusia, en otras oportunidades ha querido, ahorita no quiere, ahora quiere con China. Y bueno, por eso es que hablo de una geopolítica mundial muy convulsa, porque todos los días amanecemos con algo diferente que contar y que analizar. Y en ese aspecto está Rusia. Entonces, que hoy Rusia fortalezca aún más su relación con Venezuela, ¿qué puede significar esto en el contexto en el que estamos? Sí, entender primero que el perfil de Donald Trump, Estados Unidos, es dirigido por un presidente que en el ámbito de las relaciones internacionales como un gobierno muy desprestigiado a nivel internacional. Estados Unidos y sus relaciones internacionales están muy desprestigiadas. Y no porque lo diga yo desde el elemento subjetivo, sino porque lo dice el propio Vladimir Putin, lo dice el propio Xi Jinping. No hay sino que ver con mucho cuidado el encuentro de Donald Trump hoy en el marco de la ASEAN, cuando se consigue con Xi Jinping, y ver cómo automáticamente frente al poder es un cordero ante los periodistas, nosotros nos la llevamos muy bien, nosotros somos muy buenos aliados, nosotros no sé qué. Y Xi Jinping simplemente lo miraba inexpresivo totalmente, oyéndolo, porque él sabe que al dar la espalda, que al voltearse, ¿sí?, la visión y los conceptos de Trump van a ser totalmente distintos. Ahora bien, ¿por qué Rusia en el marco del análisis del tercer elemento? Porque Rusia representa para nuestros países en la región, por supuesto, una alianza estratégica en el marco de ese acuerdo del cual se derivan cualquier cantidad de instrumentos en diversas materias. Vimos hoy, por ejemplo, tú lo mencionabas, el acercamiento en este foro espacial, vimos a 2 actores importantes, allí con el presidente, allí con nuestra ministra de Ciencia y Tecnología, por un lado China y por el otro lado Rusia. Es decir, se fortalecen las relaciones. ¿Por qué? Porque estas son relaciones simétricas, estas son relaciones de respeto, estas son relaciones que enaltecen los principios de la Carta de las Naciones Unidas en el marco de las relaciones internacionales, en el que mi relación contigo no significa subordinación. Y esa es la gran diferencia en el marco de la actuación del mundo unipolar que ejerce Trump cuando dice, por ejemplo, hoy que Xi Jinping es un hombre muy difícil para negociar y además dice, eso no está bien. Es decir, él en su concepción visualiza a un Xi Jinping, es decir, al presidente de la potencia económica,
subordinado, dócil, genuflexo frente a él. Esa es su visión de las relaciones internacionales. ¿Y por qué Venezuela debe seguir avanzando y fortaleciendo la cooperación en el marco de las relaciones bilaterales que, por cierto, abrió y fortaleció y nos dejó las puertas abiertas el comandante eterno Hugo Chávez? Porque en el nacimiento del nuevo mundo multipolar y pluripolar, es decir, el nacimiento del nuevo orden mundial, el nacimiento de un nuevo ciclo civilizatorio o de una nueva época, Venezuela es un actor fundamental. Clara, ¿por qué? Es importantísimo mencionar en el contexto que el ataque contra Venezuela no solo es porque tenemos grandes riquezas. Venezuela tiene una gran biodiversidad, agua dulce, una población gigantesca que además su media de edad es 27 años, una población muy joven, mano de obra, producción, consumo, todo eso garantiza. Pero además de eso, cuando nosotros vemos las variables de los recursos que tenemos, petróleo, al día de hoy en el mundo 90 países tienen petróleo, pero dentro de 10 años, es decir, a la vuelta de la esquina, decía la vicepresidenta el día de ayer que iban a ser 10. Y yo recuerdo al comandante Chávez hace 15 años diciendo que a la vuelta del 2030 solo iban a ser 5 países los que tendrían petróleo y Venezuela sería el primero. Pero además de esto, tenemos la cuarta reserva de gas. Si nosotros miramos lo que tiene Rusia y lo que tiene Venezuela, nosotros tenemos la primera de petróleo, ellos tienen la primera de gas, nosotros tenemos la cuarta de gas, ¿sí? Y ellos tienen la primera de gas, perdón. Es decir, invertidas las variables. Y la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo decía, la suma de ambos constituye el 26% de recursos energéticos que son, en este momento, no han sido sustituidos de modo alguno por otro tipo de energía. Es decir, que Venezuela y Rusia son objetivos estratégicos del imperio norteamericano. ¿Por qué? Porque en ambos países existen grandes riquezas, en ambos países los presidentes no son serviles, los presidentes acompañan a los pueblos, son soberanos, respetan la independencia y libertad con la que se comprometieron y además de eso, por supuesto, ambos constituyen para la amenaza del imperio norteamericano en su visión, que la han dicho y la han ratificado en toda Latinoamérica, que Rusia es una amenaza para el continente americano, es decir, para la América que se creen todos ellos. Hay quienes se preguntan cuál es la diferencia de sostener relaciones con Estados Unidos, con Rusia, con China, Venezuela. O sea, ¿cuál es la diferencia? Exactamente de eso se trata. Se trata de un mundo unipolar, decadente, que juega solamente para los intereses de las corporaciones que manejan, de las transnacionales que ya hemos mencionado, entre esos, por supuesto, las transnacionales de la energía, las grandes corporaciones como la Exxon, que se encarga de financiar y de conspirar a través de operaciones en tierra venezolana con la CIA para crear falsos positivos frente a la fachada de Venezuela con el tema de Trinidad, que hoy, por cierto, la ministra debe estar de capa caída porque no solamente se cayó la operación de falsa bandera, sino que además hoy el propio Parlamento, cuando presenta el presupuesto del próximo año, la miran consternados porque con la ruptura de relaciones económicas, o mejor dicho, energéticas con Venezuela, la economía de ese país cambia totalmente y ya está presentando un presupuesto en la ficción, ¿sí? Cuando ellos están viendo, pero mira lo que acabas de hacer y mira lo que estás presentando. Es decir, que hacia puertas adentro se convierte en todo un conflicto para ella, pero además de eso, puertas afuera, se casa una pelea con la propia CARICOM, que además se atreve a señalar porque según ella no acompaña la lucha contra el narcotráfico. Esa es parte justamente de esa agenda que hemos nosotros hoy, o que yo particularmente he denominado esa geopolítica mundial tan convulsa. Esto que está ocurriendo también con Trinidad y Tobago tiene que ver con toda la situación que ha generado Estados Unidos y uno se pregunta ¿qué ocurre con Estados Unidos que nada le está funcionando? Y le toca entonces hasta redireccionar los ataques que en un principio hacía en el Caribe, ahora los redirecciona hacia el Pacífico. Sin embargo,
hay más que analizar sobre el tema de Venezuela y Rusia y quiero hacerlo al regreso en el marco de este contexto que estamos desarrollando. Okay. Vamos a hacer una pausa necesaria. Ya venimos con más de este programa donde estamos hablando claramente sobre las relaciones y el fortalecimiento de las relaciones entre Venezuela y Rusia en este contexto de geopolítica convulsa. Solidarios somos con el pueblo de Venezuela ante las sanciones externas y las amenazas. Latinoamérica y el Caribe han de seguir siendo una zona de paz y cooperación. Venezuela, un Estado soberano que desde hace meses ha sido objeto de una presión sin precedentes y amenazas de invasión militar. Desde agosto de este año, Washington empezó a concentrar fuerzas militares en el sur del Caribe. El número total del contingente es de más de 4.000 personas. ¿Qué es, acaso, la preparación de una invasión? Venezuela, por lo tanto, tiene todos los motivos para creer que su vecino del norte está dispuesto a tomar cartas en el asunto al desplegar esa flota. Rusia condena enérgicamente estos ataques contra embarcaciones civiles como flagrantes violaciones del derecho internacional y de los derechos humanos. Hoy estamos ante una campaña para ejercer presión militar y psicológica ante el gobierno de un Estado independiente con un objetivo único: derrocar un régimen que a Estados Unidos no le gusta y se ha hecho de conformidad con la caja de herramientas de las guerras híbridas que millones de personas ya han sufrido. Esperamos que haya solidaridad con el pueblo y el gobierno de Venezuela. Estamos dispuestos a trabajar con Caracas para evitar la injerencia en los asuntos internos de ese país. Los venezolanos, al igual que otros países en la región que están bajo presión del vecino del norte, tienen todo el derecho a la hora de definir su curso político y socioeconómico. Y esperamos que los estados de la región de América Latina, independientemente del nivel y la calidad de sus relaciones bilaterales con Venezuela, en este momento difícil muestren solidaridad y unidad para defender su identidad y su independencia política. También pedimos a todos los colegas del Consejo de Seguridad y, en general, a todos los miembros responsables de la comunidad internacional que den su apoyo al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas y que envíen un mensaje inequívoco a Washington. Estamos de vuelta todavía en vivo para Venezuela y el mundo y sobre todo con este tema, Wilmer, que se hace de interés no solamente para los venezolanos y las venezolanas, sino también para el mundo entero. Ya ahí veíamos otra de las acciones que ha tenido Rusia de manera firme ante la Organización de Naciones Unidas, específicamente en esta sesión que fue el Consejo de Seguridad de la ONU, donde precisamente hoy Rusia preside allí, ¿no?, la dirección de este consejo. Y ese tema que se debatía en ese momento del video que acabamos de ver tenía que ver justamente con la situación de Venezuela. Y ahí miramos la posición firme y restricta de la Federación de Rusia a través de las palabras que ya escuchábamos. ¿Qué decir al respecto? Porque tiene que ver justamente, Wilmer, con lo que ya hemos venido desarrollando. O sea, no solamente estamos hablando de una Rusia que fortalece sus relaciones con Venezuela en diferentes áreas, ya lo hemos dicho, de defensa, energética, espacial, sino que también asume una postura de defensa, de apoyo a la revolución bolivariana. Sí, vemos la actuación de la Federación Rusa. Además, en el marco de las relaciones bilaterales, en Caracas, un embajador de Rusia muy activo en todas las áreas de la cooperación, ¿no?, de la industria, de la tecnología, de la educación, del ámbito de la diplomacia cultural, de la diplomacia económica, de la diplomacia con los pueblos, de la diplomacia parlamentaria o política y sobre todo del hecho comunicacional. Siempre lo vemos allí, pero también vemos muy activo, por ejemplo, a la República Popular de China. Vemos siempre a este embajador acompañándonos en todos los espacios de la diplomacia. Y claro, y habría que preguntarse además por qué nosotros vamos a estos espacios de las estructuras del derecho internacional público, como la ONU y todas sus estructuras, entendiendo que esas son estructuras que están permeadas, que están instrumentalizadas y financiadas por el hegemón norteamericano, sus aliados, y lastimosamente por el ente sionista de Israel. Bueno, porque en el marco de la diplomacia bolivariana de paz tenemos que ir a todos los espacios, aún esos espacios que están muy cuestionados. Por eso es que la actuación de nuestro embajador
plenipotenciario en Naciones Unidas, Samuel Moncada, como el de nuestra embajadora Claudia Salerno en Viena, como la actuación de nuestro embajador en Ginebra, y sobre todo dejando documentos para la historia, dejando asentado lo que ocurre en el contexto de una ficción, de un show hollywoodense que se ha montado contra Venezuela en el marco de lo que ellos llaman el cartel de los soles, que es toda una ficción, ¿sí? Señalando a nuestro presidente, a nuestro gobierno, como la excusa que les permita a ellos justificar una invasión en Venezuela. Pero también es muy importante, Clara, sobre todo para nuestros usuarios que nos oyen, entender que la verdad verdadera es que estamos frente a una gran operación psicológica para la que se utiliza todo el monopolio de la desinformación occidental, las corporaciones de la desinformación, los laboratorios de guerra y los anclas que utilizan para tratar de calar en la psiquis del pueblo. Y uno se sorprende gratamente cuando vemos cómo nuestro pueblo humilde, noble, trabajador, leal, el día de ayer, por ejemplo, asistían al juego Caracas-Magallanes, más de 32.000 personas en ese estadio. Es decir, la prueba real y fehaciente de que estas operaciones psicológicas han fracasado en Venezuela. Pero además de eso, uno analiza la actuación del gobierno. Mientras todo eso está ocurriendo en el mundo de la operación psicológica, en el hecho comunicacional, en la pretendida amenaza hacia Venezuela, moviendo naves que muchas de ellas carecen de tecnología, simplemente son una fachada, son utilizadas porque los expertos saben que no tienen mantenimiento, que tienen fallas, que todo esto, pero es parte de un gran reality show puesto allí en el mar del Caribe. Y nosotros por el otro lado vemos a la vicepresidencia acompañando un foro con Rusia y vemos a la ministra de Comercio Exterior acompañando otro foro con fe de cámara de cara con China. Es decir, que no logran intimidar ni al pueblo, ni al gobierno y mucho menos a las instituciones que todas funcionan en Venezuela. Vemos al presidente trabajando, vemos al Tribunal Supremo trabajando, al Legislativo trabajando, al Electoral trabajando, al Moral trabajando. No han podido ni podrán manipular la psiquis de nuestro pueblo y de nuestro gobierno. Y todo esto es porque el objetivo fundamental, como lo decía al principio, es los recursos naturales, colocar al frente del gobierno en Venezuela a un títere y, por supuesto, alejar a actores como China de la región, y Venezuela es la entrada. Venezuela es la puerta hacia Sudamérica, pero también hacia el Caribe. Por eso es que la posición geográfica de Venezuela es tan importante, por eso es que siempre es importante analizar el elemento geográfico. Pero históricamente no podemos olvidar que a la llegada del comandante Chávez lo primero que hizo fue una gran gira a nivel mundial y rescatar la relación con Rusia en aquel momento y, por supuesto, fortalecerla, y el presidente Maduro le ha dado una continuidad extraordinaria porque esto nos permite tener aliados estratégicos. Lo vimos en la pandemia, vimos cómo Rusia, como China, como Cuba fueron aliados fundamentales para que nosotros pudiéramos recibir el medicamento que había sido obstruido por el imperio norteamericano a través de esas mal llamadas medidas, sanciones o medidas coercitivas unilaterales. Rusia es un actor fundamental para Venezuela. Rusia es un aliado estratégico que se nos pierde de vista y, por supuesto, ratificado además en la vocería de la propia vocera de la Federación Rusa, María Zaharova, quien hoy hace referencia, por supuesto, a que Rusia acompañará las solicitudes que haga Venezuela. Es decir, el imperio norteamericano tiene que tener claro, porque han sido claros y directos contra ellos, que frente a una agresión contra Venezuela, Rusia, China, Irán y otros no nos dejarán solos. Fíjese que mientras estábamos en el proceso de producción del programa, bueno, minutos antes de iniciar el en vivo, ya se empezaba a publicar una información que Estados Unidos, algunos funcionarios de Estados Unidos están pasando información a medios internacionales
de ese cálculo que están haciendo desde Estados Unidos, puntos estratégicos para atacar en Venezuela. ¿Forma parte de esto, de esa misma operación psicológica que usted acaba de mencionar? Porque ya vimos lo del Caribe, además se ha visto lo que ha ocurrido en el Pacífico según pues, la información que suministra el Departamento de Guerra de Estados Unidos. Habrá que mirar hasta qué punto se tiene el alcance, porque de hecho no hay pruebas de que justifiquen estos ataques que han hecho, o estos supuestos ataques desde mi punto de vista, en el Caribe y en el Pacífico. Pero ahora surge esto, ya tenemos precisado, calculado dónde vamos a atacar próximamente. Es parte del reality show, de esa ficción hollywoodense montada por el imperio norteamericano, porque es el relato que se permitieron darse para poder justificar todas estas operaciones en el Caribe. Pero es risible además que habiendo 7, 9 bases en Colombia, nunca han podido identificar las zonas que hoy señalan en Venezuela. Es decir, con toda la tecnología, con todas las tropas, con todos los arsenales que tienen en Colombia, nunca han podido identificar cuáles son las zonas de producción para atacarlas, estando en Colombia. Pero hoy lo proponen desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es parte de la operación psicológica, es parte de esa forma de querer crear en la psiquis del pueblo este terror, crear en la psiquis de nuestros gobernantes la duda de si entregamos el poder para evitar que haya un desastre en Venezuela. Nuestro gobierno no cae ni pisa ese tipo de conchas de mango, como lo decimos en el argot popular, porque nuestro gobierno es un gobierno formado y porque además nosotros conocemos todo nuestro territorio de norte a sur, de este a oeste, conocemos además nuestra fachada marítima y sabemos, por supuesto, que aquí no se produce droga, que aquí no se distribuye droga y que aquí, por supuesto, nosotros no formamos parte del circuito económico de la producción, de la distribución, de la comercialización o exportación de la droga, porque realmente quien controla ese circuito, el verdadero cartel, está en Estados Unidos, está en Wall Street, está en los bancos, está en las grandes corporaciones dedicadas a esto y además en los actores que además están sentados en el gobierno, en el propio Congreso norteamericano, que son actores, como lo vimos en Colombia en su oportunidad con parlamentarios que respondían al narcotráfico. Cuando uno ve este apoyo de Rusia y de China a Venezuela en un posible escenario de ataque directo de Estados Unidos a nuestro país, uno se pregunta, entonces no es solamente una operación psicológica, ¿será que sí es posible que se dé ese escenario? Porque tú ves esas posturas tan firmes y por supuesto genera inquietud en quienes a primera lectura no tienen tal vez la posibilidad de hacer el análisis a profundidad. Sí, bueno, es parte de la operación. La operación es llegar a intimidar, a crear en la psiquis del colectivo, ¿sí? Esto, miedo, terror, preocupación. El gobierno, por supuesto, actúa conforme lo manda la Constitución, por eso invoca las estructuras constitucionales que le permite el Consejo de Seguridad, todas las estructuras que están ahí en la Constitución, y el presidente hace lo propio a través del organismo como el Ministerio de Defensa, mueve el equipamiento que tiene que mover, también utilizando el elemento psicológico, el elemento comunicacional, moviendo también su pulmón y su brazo. Pero realmente, Clara, los expertos señalan que un ataque hacia Venezuela sería un error histórico que además no lo acompaña internamente el Congreso de Estados Unidos a Donald Trump. Y Venezuela hará lo propio para defenderse. Cuando tú ves 10.000 tropas en Puerto Rico y te preguntas ¿cuántos componentes o tropas tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Estamos hablando del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Marina, de la Aviación, de la Policía Nacional Bolivariana. Estamos hablando además de las milicias bolivarianas, pero lo más sorprendente, cuando analizamos la convocatoria hecha por el presidente de la República para el alistamiento, superó los 8 millones. Y estamos hablando de tropas de 10 millones. ¿Tú crees que ellos no hacen la medición? ¿Tú crees que el día de hoy el retiro de este buque frente a las costas de Trinidad y Tobago no es realmente un mensaje
en el que tuvieron que recular frente a una operación fallida de falsa bandera, el costo que tuvo para Trinidad y Tobago, la puesta en escena, prestar el escenario, prestar allí la tribuna para todo esto, ¿cuánto les cuesta? ¿Cuánto cuesta esto realmente para el contribuyente de Estados Unidos? Todo eso se mide en dinero, todo eso se mide en miles de millones que hoy, por supuesto, Donald Trump no lo mide en este momento, pero que más adelante tiene sus propias consecuencias, porque tiene responsabilidad frente al despilfarro de los propios recursos que él en este momento administra. Wilmer, se nos agotó el tiempo, lamentablemente, quedamos para una segunda parte de este programa, mucho más que analizar con respecto a todo lo que está ocurriendo en la geopolítica mundial. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por la sintonía. Como ya saben, pueden encontrar luego este programa en nuestro canal en Telegram como Claramente y seguir pues disfrutando de estos análisis que hemos realizado durante estos días, sobre todo cuando toca mirar muy de cerca y a profundidad lo que se está moviendo en la geopolítica mundial, que reitero, es convulsa, pero necesaria para analizarla y profundizarla y sobre todo para tener los argumentos y hacerle frente a toda esa guerra cognitiva que también ha planteado nuestro especialista la noche de hoy y seguir defendiendo y elevando la verdad de Venezuela. Ponemos así punto final a este programa especial con libertad, amor y convicción. Hasta una próxima oportunidad.